Bueno, en este módulo vamos a iniciar hablando un poquito más acerca de lo que son las capas o los layers. Tengo aquí abierto lo que es Adobe Bridge. Voy a tomar algunas fotos al azar. Apretando Control voy a seleccionar estas tres. Les puedo dar doble clic para abrirlas directamente en lo que es Photoshop. Le voy a dar doble clic a cualquiera de ellas. Aquí las tenemos. Ya muchos de ustedes conocen lo que es la sección del menú de ventana, en donde nosotros de este lado, en esta primera opción, podemos cambiar lo que es la forma de cómo se están presentando las fotos que nosotros hemos abierto. Regularmente cuando tú las abres por primera vez, siempre se te crean esta especie de ventanas. En inglés se les conoce como tabs. De este lado tú puedes cambiar obviamente la apariencia, por ejemplo, ponerlas todas verticalmente. Dentro de esta misma sección las puedes poner todas horizontalmente. Y de este lado también vas a tener la posibilidad con respecto al número de fotos de acomodarlas también de manera horizontal o vertical. Por ejemplo, tres horizontales tal y como se encuentran ahorita. Aquí tenemos tres verticales. Y aquí tú puedes seguir prácticamente moviendo cualquiera de estas opciones para acomodarte las fotos a una manera de que tú las puedas ver bien. Recuerda que si tú seleccionas esta opción de consolidar todo a lo que son los tabs, se te regresa como originalmente los tenías. De igual manera tú puedes seleccionar de este lado lo que es flotar todas las ventanas. Vamos a suponer que a ti te guste este comportamiento o esta manera, digámoslo así. A lo mejor te acomodas un poquito más trabajando de esa forma. Pues bueno, tú aquí tienes la posibilidad siempre de acomodarlo a lo que tú creas conveniente con respecto a estas opciones que nosotros vemos aquí. Ahora, quiero mencionarte que cuando nosotros queremos arrastrar una foto y colocarla en otro documento, déjame regresar esto a como estaba originalmente. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Vamos a suponer que esta foto que tengo en este segundo tab quiero colocarla dentro de este documento. Lo que regularmente tendríamos que hacer es únicamente activar o seleccionar el tab o la pestaña correspondiente donde tengo esta foto, y teniendo lo que es mi herramienta de selección tomada, voy a apretar el botón izquierdo de mi mouse para arrastrar esta foto directamente a lo que es este segundo tab o esta segunda pestaña. Si tú te das cuenta, aparece como un símbolo de más con un pequeño cuadrito. En este momento todavía no estoy liberando el botón izquierdo de mi mouse. Yo puedo dirigirme a cualquier parte de la foto y prácticamente soltarlo para acomodar la foto que arrastré del documento anterior a este mismo. Yo aquí puedo acomodarlo a como yo crea conveniente. Voy a regresarme una posición atrás, o más bien otra posición atrás, para regresarlo a como lo tenía. Quiero mencionarte que cuando tú arrastras un documento y lo tratas de colocar de este lado, si tú quisieras que quedara exactamente centrado, yo puedo apretar la tecla de Shift y manteniéndola oprimida libero el botón izquierdo de mi mouse para que automáticamente esta foto que arrastré caiga exactamente en la misma posición o en el centro de cómo se encontraba la anterior, tal y como te das cuenta aquí. Yo obviamente podría aquí seguir reacomodando esto a como yo crea conveniente. Ahora voy a regresarme algunas posiciones atrás a como se encontraba esto desde el principio. Voy a seleccionar lo que es un modo de ventanas, todas de manera vertical. Quiero mencionarte que cuando trabajes en este modo es bien importante que tú siempre selecciones la pestaña correspondiente con respecto al documento con el que estuvieras trabajando. Regularmente cuando tú seleccionas este proyecto siempre se te va a iluminar lo que es su tab correspondiente, tal y como tú lo estás viendo aquí. Si yo quiero activar este de acá, obviamente lo selecciono. Y siempre que tú tengas activo cualquiera de ellos, ten en cuenta que los layers o las capas que veas de este lado obviamente van a pertenecer al documento que tuvieras activo en ese momento. De aquí mismo, en esta posición, tú puedes de igual manera arrastrar lo que son las fotos. Yo aquí lo que hice fue hacer el mismo procedimiento que te mostré hace un momento. Voy a regresarme algunas posiciones atrás para regresarlo a como lo tenía. Aquí lo tengo. De igual manera yo pude haber arrastrado esta foto no precisamente tomándola de aquí, sino tomando lo que es su capa correspondiente. Voy a activar esto, arrastro su capa
e inmediatamente la puedo pasar a este próximo documento. Recuerda que si yo aprieto Shift, prácticamente se me acomoda desde el centro o en una posición centrada. Voy a regresarme a algunas posiciones atrás. Voy nuevamente a arrastrar todos estos documentos acá, a este primero. Voy a pasar este de acá, de igual manera para acá. Aprieto Shift y suelto. Básicamente, en este documento yo ya tengo las 3 fotografías. Cuando eso sucede, pues bueno, yo ya no requiero de estas otras, las cuales puedo cerrar apretando esta X en la parte de arriba. Si te aparece una ventana de que quieras salvar, pues bueno, tú decides si quieres salvar algo en caso de que hubieras hecho algún cambio. Mas sin embargo no lo creo necesario porque en realidad esas fotos únicamente pudimos haberlas utilizado para trabajar en un solo documento tal y como tú lo ves aquí. Creo que ya habíamos hablado anteriormente acerca de lo que eran las posiciones de los layers. Regularmente esta posición, tal y como tú la ves de este lado, afecta de acuerdo a donde tú coloques cada uno de ellos. Por ejemplo, este que tengo seleccionado en este momento es este que tú estás viendo aquí, el cual si yo le quito este ojito que tenemos aquí, básicamente me permitiría ver la foto que se encuentra detrás. Entonces el orden va de la siguiente forma: el que queda arriba es el que queda prácticamente enfrente, este quedaría atrás, y atrás del segundo tenemos lo que es este tercero, conocido como el background o como el fondo. Tú puedes utilizar el ojito siempre para tener la posibilidad de observar cualquiera que tengas en la parte de atrás, y de igual manera los puedes reacomodar únicamente arrastrándolos a otra posición que tú creas conveniente. Quiero hablarte un poquito acerca de lo que es esta capa o este layer que se llama fondo o background. Regularmente cuando nosotros abrimos un nuevo documento, este viene protegido y se le conoce como fondo o background. Muchas personas podrán pensar que para que tú puedas trabajar en un nuevo documento o con un nuevo documento dentro de Photoshop necesitas tener un background o un fondo. Eso no es así. Tú puedes tener básicamente alguna foto en un layer normal sin necesidad de tener un background. ¿Qué es lo que pasa con este fondo? Tú en realidad no puedes reposicionarlo ni cambiarlo de lugar. Vamos a suponer que yo tengo aquí la herramienta de selección tomada y tengo seleccionado lo que es el background o el fondo. Déjame esconder estas que se encuentran en la parte de encima. Si yo quiero mover este fondo, prácticamente yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque como te dije desde un principio, está asegurado con este candadito que vemos de este lado. De igual manera, si yo trato de cambiarlo de posición, no me es posible hacerlo tal y como tú te das cuenta. Quiero mencionarte otra diferencia de lo que no puedes hacer cuando tienes un layer o una capa en forma de fondo. Tú no puedes utilizar transparencia con esta fotografía. Vamos a suponer que yo tomo la herramienta del borrador, esta primera que nosotros vemos aquí. Voy a hacer este círculo un poquito más grande con lo que son mis paréntesis, ya sea con el de la derecha o la izquierda, para hacerlo más grande o más pequeño, y quisiera borrar encima. Regularmente cuando tú haces este mismo procedimiento sobre una foto normal que está como un layer, tú puedes ver la parte de atrás como transparencia. Regularmente en Photoshop la transparencia se define con un cuadrito blanco y uno como color gris, que en un momentito te lo voy a mencionar. Cuando tú quieres borrar o crear transparencia sobre un background, eso no es posible, y lo que se te coloca atrás es uno de los colores básicos que tienes de este lado, como es el blanco. Es por eso que necesitaríamos, en caso de querer crear una transparencia, es cambiar este background o fondo a lo que es una capa normal. Voy a regresarme algunas posiciones atrás, más o menos a como se encontraba originalmente. También recuerda que podemos utilizar el historial para regresarnos un poquito más exactos a como nos encontrábamos hace un momento. Ahora, quiero encender una de las capas que se encuentran como layers. Voy a esconder lo que es el background aquí en la parte de abajo, y con este mismo borrador voy a intentar remover lo que es alguna parte de esta foto. Si tú te das cuenta, esos cuadritos blancos y grises son lo que determinan una transparencia en una foto. Cuando tú veas esto que se ve de esa forma, quiere decir que esta foto cuenta con una transparencia en esa parte.
Regularmente lo que hacen muchas personas es a veces remover el fondo de un objeto en el cual remueven todo lo de atrás y dejan una transparencia para poder utilizar ese objeto encima de otra fotografía para otro tipo de proyectos. Ahora voy a regresarme otras posiciones atrás. Para regresar esto más o menos a como estaba, voy a tomar mi herramienta de selección. Cuando tú quieres convertir un background o un fondo a lo que es una capa convencional para que tú tengas la facilidad de poder reposicionarlo, quizás cambiarlo de lugar dentro de este panel o quizás crear transparencia, el procedimiento de convertirlo a un layer normal es bastante simple. Con el simple hecho de que tú lo tengas seleccionado, con dar doble clic sobre esta misma capa, nos va a aparecer esta siguiente ventana en donde nosotros se nos va a dar la opción de colocarle un nombre. Yo siempre recomiendo que coloques un nombre a cada una de tus capas para que cuando tengas un proyecto que sea demasiado grande puedas encontrar una capa de manera más fácil y de esa manera saber lo que estás haciendo. En esta ocasión le voy a poner mar, tal y como tú lo ves ahí, le voy a dar OK y automáticamente después de haberle colocado el nombre y darle OK, esta capa de fondo se me habrá convertido en un layer o en una capa convencional, la cual si tomara yo en este momento mi herramienta de borrador, yo podría prácticamente crear una especie de transparencia. Como tengo activado este de aquí arriba con el ojito, es el que se está viendo, voy a quitarle el ojito y aquí tenemos la foto de abajo. Y ahora sí estaría creando lo que es la transparencia en sí sobre lo que era la capa o el fondo que anteriormente vimos. Ahora voy a regresar esto algunas posiciones atrás a como se encontraba antes del borrador. Voy a tomar mi herramienta de selección. Nosotros ya sabemos que para renombrar una capa lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic exactamente donde se encuentra este nombre y de esta manera vamos a poderlo renombrar. Le voy a poner mar número 2. Voy a seleccionar este de aquí arriba, lo voy a activar para poderlo ver. Le voy a poner bosque. Le damos entrada para que tome efecto. Ahora quiero mencionarte que es bien importante y yo casi siempre lo recomiendo que cuando tengas varias capas sobre un mismo documento y alguno de ellos lo tengas que hacer un poco más pequeño, siempre lo conviertas a un objeto inteligente. Para convertir cualquiera de estas capas a un objeto inteligente lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es viniéndonos a Layer o el menú de capas aquí en la parte de arriba y de este lado donde dice objetos inteligentes, convertirlo directamente a un objeto inteligente, o podría simple y sencillamente tomar la capa correspondiente, darle botón derecho al ratón y convertirlo a un objeto inteligente para que a continuación con control T pudiera llamar lo que es la transformación y a continuación hacer esto más pequeño o al tamaño que tú lo requieras. Al momento que yo lo estoy arrastrando, si yo apretara la tecla de Alt, yo podría prácticamente desde el centro del documento hacer esto más grande o más pequeño. Si yo quiero que ese tamaño se haga de manera proporcional desde el centro, sigo apretando lo que es Alt y a continuación doy un clic a la tecla de Shift para que se me haga de tamaño proporcional desde el centro. Si yo suelto Alt, obviamente estaría haciendo el tamaño proporcional de este objeto, digamos desde la esquina, tal y como tú lo ves. Aquí básicamente tú decides qué es lo que quieres hacer. Una vez que ya tengas el tamaño adecuado, lo primero que te recomiendo que sueltes es el botón izquierdo del mouse para que a continuación puedas soltar las teclas de Alt y Shift. Cuando yo le doy entrada a mi teclado, automáticamente yo ya habría colocado esta foto exactamente con la corrección del tamaño que yo acabo de hacer. Quiero mencionarte que la manera de borrar una de estas capas es bastante sencilla. Aquí en realidad dentro de Photoshop existen diferentes maneras de poderlo hacer. Si yo doy botón derecho al mouse, yo aquí puedo seleccionar borrar ese layer o esa capa. Puedo de igual manera arrastrarlo al botecito de basura o puedo quizás apretar únicamente el botón de borrar en mi teclado para que automáticamente lo borre, tal y como tú te diste cuenta. Ahora, yo sobre estas capas o cualquiera de ellas que tuviera seleccionada, yo tengo también la facilidad de mover lo que es su opacidad. Aquí de este lado la opacidad nos va a permitir hacer transparente básicamente la foto seleccionada
para más o menos quizás utilizarla de esta forma. A lo mejor yo quiero bajarle un poquito la opacidad a la de atrás para que no llame tanto la atención y en realidad la gente sitúe su mirada en lo que es esta foto de enfrente. Quiero mencionarte que si por alguna circunstancia tú quisieras remover lo que son estos cuadritos grises y blancos que nos determinan la transparencia, los cuales no me están permitiendo ver claramente lo que está pasando en la parte de atrás, yo podría apagarlos. Si yo vengo al menú que es editar y entro a las preferencias, para aquellos que tengan Mac van a ir al menú de Photoshop en la parte de arriba y van a seleccionar preferencias. Puedo localizar de este lado lo que dice transparencia y gamut. Cuando yo le doy un clic a esa opción, de este lado yo tengo la posibilidad de apagar estos cuadritos que me indican la transparencia en caso de que yo lo requiera. De este lado se encuentra seleccionado por defecto medio, pero si yo seleccionara ninguno, básicamente yo tendría aquí la posibilidad de apagarlos para que yo me diera cuenta exactamente cómo se va a ver esta foto de aquí atrás en caso de que yo vaya a imprimir este proyecto en una hoja de papel. Si yo aprieto Control K o Comando K, llamo nuevamente lo que son las preferencias. Aquí mismo puedo seleccionar esta misma sección. De este lado tú tienes la facilidad de colocar cualquiera de estos aspectos que tú desees. Puedes poner los cuadritos más grandes si tú lo deseas, los voy a dejar medianos. Puedes incluso cambiarles el color. Pues en este momento se encuentran como light o como un color ligero. Puedo ponerlo como medio o puedo ponerlos como más oscuros. Básicamente tú decides o puedes seleccionar un color en caso de que no te guste ese color blanco y gris, ¿ok? A lo mejor te gusta azul o morado. Lo voy a regresar a como se encontraba, a Light, y le voy a dar OK para que tome efecto los cambios. Ahora el próximo paso aquí quizás sería salvar este documento. Tú básicamente tienes la posibilidad de venir al menú de archivo y salvarlo o salvarlo como. Cuando tú seleccionas cualquiera de esas opciones, tú tienes aquí la posibilidad de elegir el formato correspondiente. Regularmente si lo quieres dejar en este mismo formato de Photoshop, recuerda que este te va a guardar lo que son las capas con esta opción prendida en caso de que tuvieras más capas de este lado. Y de esta manera al darle salvar obviamente pues podrías regresar más tarde y hacer otro tipo de corrección. Si lo vas a imprimir sobre alguna hoja, lo puedes salvar como y puedes seleccionar aquí algún otro formato como por ejemplo JPG, etcétera. Pero recuerda que el JPG digamos que es un formato el cual te va a permitir únicamente mantener una sola capa. Es por eso que aquí la opción de layers o capas no la puedo seleccionar. Es básicamente ya la foto finalizada. O también recuerda que puedes utilizar esta otra sección que es salvar para el web en caso de que este proyecto lo fueras a utilizar para colocarlo en un sitio web. Hay otra manera también de poder salvar un documento. Regularmente cuando tú estás haciendo un proyecto para alguna otra persona, quiero mencionarte que a veces cuando tú ya tienes el trabajo finalizado, casi siempre lo conveniente sería que tú convirtieras todo este trabajo que has hecho. Vamos a suponer que aquí yo tuviera unas 10 o 20 capas, que todas las convirtiéramos a una sola capa para que ese proyecto se lo dieras prácticamente a tu cliente. Regularmente lo que hacen los diseñadores es que ellos no te facilitan el archivo en Photoshop con todas las capas disponibles, porque básicamente el cliente, si necesitara algún cambio sobre ese mismo proyecto, pues ya no iba a requerir de ti porque tú ya le habrías hecho todo el trabajo. Vamos a suponer que aquí yo tengo un proyecto bastante grande con unas 20 o 30 capas y yo se lo voy a entregar a un cliente. Vamos a convertir todas las capas a lo que es una sola capa y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Si yo vengo a la sección o el menú de layer o de capas, de este lado vamos a encontrar una opción que dice aplanar imágenes o flatten image, tal y como tú lo ves aquí. Si yo selecciono esta opción, básicamente todas mis capas me las habría convertido en una sola. Ahora, este proceso te recomiendo que lo realices sobre una copia del proyecto. ¿Por qué? Porque prácticamente estás perdiendo todas tus capas y las estás convirtiendo a una sola. ¿Qué pasaría si tú más tarde quisieras venir y volver a hacer otro cambio? Pues bueno, ya no tendrías tus otras capas disponibles. Así que lo primero que te recomiendo que hagas antes de convertirlos a lo que es una sola capa es este documento original, salvarlo como, para que básicamente crees una copia
Y una vez que ya tienes la copia de ese documento y le des salvar, ahora sí te recomendaría que las convirtieras en una sola capa. Y obviamente ya al salvarlo, estarías únicamente salvando la copia de este proyecto que tú sacaste, porque lo salvaste como, en pocas palabras, como una copia. Ok, entonces estos son algunos tips personales que yo te recomiendo. Espero realmente tengas bien comprendido lo de las capas para que podamos continuar con lo próximo. Ahora, hace un momento te mostré cómo nosotros podíamos bajar lo que era la opacidad de lo que es una foto, tal y como tú lo viste aquí atrás. Nosotros de este lado también podemos poner el mouse encima únicamente de la palabra opacidad y de esta manera controlarlo a lo que nosotros creamos conveniente, o incluso puedes utilizar las teclas de números en tu teclado. Vamos a suponer que yo doy un clic a la número 7, automáticamente se me coloca el 70%, voy a apretar ahora el número 3, el 30%, y así sucesivamente tú puedes controlarlo. Vamos a suponer que tú quisieras poner 88, tendrías que apretar 2 veces el número 8, pero de manera rápida, para que automáticamente se te colocara de esa manera. Voy a apretar ahora el 0 para que se me regrese al 100%. Ahora quiero hablarte de que también puedes abrir fotos directamente desde Adobe Bridge, pero todas dentro de un mismo documento, no precisamente como lo hicimos hace un momento, que seleccionamos algunas fotos y cada una de ellas se abrió en su tab o en su pestaña correspondiente. Vamos a suponer que yo aquí tomo algunas fotos al azar. Vamos a suponer estas. Si yo me vengo al menú de herramientas y selecciono Photoshop, de este lado yo tengo la posibilidad de seleccionar que me cargue todas esas fotos seleccionadas dentro de un mismo documento, cada una con sus respectivas capas. Vamos a darle un clic, nos transfiere automáticamente a lo que es el programa de Photoshop, y como te podrás dar cuenta, aquí tenemos todas esas fotos dentro de un mismo documento, tal y como tú te estás dando cuenta por medio de esta pestaña. Ahora voy a cambiar aquí mi modo de ver. Voy a poner esto, digamos, verticalmente. Nosotros a continuación podríamos arrastrar todas estas fotos juntas a lo que es este otro documento. Si yo selecciono la primera, aprieto la tecla de Shift y aprieto la última, básicamente estoy seleccionando todas en lista tal y como tú lo viste. Si yo arrastro cualquiera de ellas, al tenerlas todas seleccionadas, yo puedo automáticamente colocarlas sobre este otro documento. Voy a apretar Shift para que al soltarlas queden todas, digamos, en el centro. Aún teniéndolas seleccionadas, yo puedo cambiar su posición y pasarlas a lo mejor de esta forma, etcétera. Y de igual manera podría manualmente quizás moverlas o quizás hacerlas un poco más pequeñas en grupos. Si yo aprieto Control T en este momento, aprieto Shift para que se me hagan más pequeñas de manera proporcional, yo puedo cambiar su tamaño. Voy a apretar Alt para que el tamaño lo modifique desde el centro. Y digamos que aquí tengo todas las fotos colocadas con su tamaño que acabo de modificar y quedaron exactamente en el centro porque apreté la tecla de Alt. Ahora, ¿por qué no se ven? Porque básicamente yo las tengo abajo de lo que es esta capa del bosque que tengo en la parte de arriba, pero yo pudiera de igual manera acomodarlo aquí arriba una vez que yo apretara entrada para que tomara efecto lo que acabo de hacer con respecto a su tamaño. Ahora sí las arrastro hacia arriba y aquí las tenemos. Este otro documento de acá ya no lo necesitamos porque básicamente fue lo que arrastré a este otro. Voy a cerrarlo. Me dice que si quiero salvar, le voy a decir que no. Ahora, para quitar la selección, únicamente da un clic en la parte de afuera, en un lugar donde esté vacío, para que básicamente deselecciones lo que tuvieras seleccionado. Ahora, quiero mencionarte lo siguiente. Siempre que tú tengas seleccionada una de las capas, obviamente es la capa que vas a mantener activa. Por eso yo siempre te he recomendado que tú les coloques un nombre para que sepas exactamente lo que está sucediendo. Voy a tomar esta al azar y teniendo mi herramienta de selección tomada, voy a mover esa capa determinada. Si tú te das cuenta, aparentemente yo pude haber pensado que iba a mover la que se encontraba aquí encima, pero en realidad moví una de atrás porque fue tal y lo que yo tenía seleccionado de este lado. Quiero renombrar esta foto, le voy a poner playa.
Le voy a dar entrada para que tome efecto. Voy a tomar esta otra, la voy a mover para acá. Le voy a poner, ¿qué será? Playa azul. Le voy a dar entrada. Voy a seleccionar esta otra. A esta le voy a poner arena. Le doy entrada. Selecciono esta de aquí arriba, que es esta. Le voy a poner mar a lo lejos. Y así sucesivamente. Me falta uno más, que es este que está aquí encima. Le voy a poner mar con rocas. Quiero mencionarte que en esta parte es donde muchas personas se confunden regularmente. Como te diste cuenta hace un momento, quizás yo tengo la herramienta de selección tomada y yo quiero mover esta capa de aquí atrás, pero en realidad se está moviendo la que yo tengo seleccionada de este lado. Pasaría lo mismo si yo tuviera seleccionada la playa. Mucha gente podría pensar que al tener el mouse encima de esta foto la va a mover, pero en realidad no la está moviendo. Si tú das un botón derecho, digamos, sobre esta capa, vas a poderte dar cuenta que el primer nombre que aparece es el de playa, que al seleccionarla equivaldría a esta capa que se encuentra en la parte de atrás. Yo puedo hacer lo mismo con esta de acá. Doy botón derecho a mi mouse, se llama mar a lo lejos, la selecciono y puedo moverla. Con esta de aquí atrás doy botón derecho, es la de la arena, la selecciono y puedo a continuación moverla. ¿Ok? Básicamente tú tendrías que hacer regularmente esto de dar botón derecho para seleccionar la foto correspondiente que tú quisieras mover. Vamos a suponer que todas estas se encontraran casi en una misma posición. Digamos que estas tres se encontraran aquí mismo. Yo al dar botón derecho podría obviamente seleccionar cualquiera de ellas y poderlas mover con mayor facilidad. Quiero mencionarte que existe aquí arriba la posibilidad de prender o apagar el auto seleccionador o el auto select. Cuando yo lo prendo, esta opción nos permite únicamente mover la foto donde nosotros tenemos el mouse o el ratón encima. Vamos a suponer que yo quiero mover esta de aquí abajo. Como ya tengo encendida esta opción, voy a seleccionar de este lado layer o capa. Yo puedo automáticamente mover cualquiera de ellas con el simple hecho de poner el mouse encima. Ahora tú puedes decidir por dejar seleccionada la opción del auto seleccionar. Para muchas personas, incluso para mí, es bastante fácil trabajar de esta forma. Pero si en tu caso a ti no te gustara por alguna situación tener esta opción encendida, al apagarla tú podrías prenderla de manera temporal únicamente apretando la tecla de control. Al momento que yo aprieto la tecla de control es como si tuviera encendido el auto select y yo podría de esta manera mover lo que es la foto correspondiente con respecto a donde yo ponga el mouse. Si yo suelto la tecla de control, pues básicamente se me queda el comportamiento tal y como lo vimos desde un principio, que se va a mover la capa que tenga seleccionada o la que yo seleccione apretando lo que es el botón derecho de mi mouse y seleccionando la foto correspondiente. Voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Para aquellas personas que utilizan la computadora Mac, pueden apretar la tecla de comando y equivaldría a encender de manera temporal lo que es el auto seleccionar. Yo te voy a ser sincero, yo personalmente siempre la dejo prendida. A mí me gusta ver lo que yo estoy moviendo y hacerlo, digamos, más rápido, pero pues básicamente eso tú lo decides. Ahora quiero mencionarte que existe una opción para que tú puedas alinear todas estas fotos a como tú creas conveniente. Voy a seleccionar aquí algunas fotos al azar apretando la tecla de control para seleccionar cualquiera de ellas. Voy a apretar control T para hacerlas más pequeñas. Apretando shift voy a hacerlas más pequeñitas, digamos más o menos esto que tú ves ahí. Voy a dar entrada para que tomen efecto. Voy a dar un clic aquí afuera. Como tengo el auto seleccionador encendido, yo puedo aquí acomodar las fotos. Te estaba mencionando que hay una opción que tú puedes encender para que puedas nivelar cualquiera de estos documentos a más o menos una altura similar. Esos son las guías inteligentes. Si tú vienes al menú de ver aquí en la parte de arriba, tú podrás encontrar la opción de exhibir y aquí vas a encontrar lo que son las guías inteligentes, Smart Guides. La prendemos y cuando yo muevo algo, como te podrás dar cuenta, lo que hace Photoshop es básicamente tratar de mostrarme una línea para que yo pueda nivelar cualquiera de estas fotos que esté yo moviendo. Digamos que es una manera súper fácil y cómoda
de cómo yo puedo acomodar todas estas fotos a algo que yo necesite. Mira qué fácil. Si tú quieres apagar esta misma opción, pues te vienes a este mismo menú y quitas la selección de guías inteligentes. Básicamente aquí estarías ya apagando, pero a lo mejor te sería un poquito complicado tratar de enderezar estas fotos, ¿no? Tú básicamente lo decides. Ahora quiero mostrarte que de igual manera tú puedes acomodar o reordenar o alinear, mejor dicho, cualquiera de estas fotos. Lo que tendrías que hacer en ese caso es seleccionar un grupo de fotos. Vamos a suponer que yo quiero alinear estas tres. Al tener el Auto Select prendido o el seleccionador automático, yo aquí me doy cuenta de cuáles capas son. Yo básicamente aquí las puedo seleccionar todas juntas y de este lado yo podría acomodarlas con este menú de aquí arriba de la manera que yo quisiera. Te recomiendo que pruebes con cada una de estas opciones para que tú te des cuenta más o menos qué es lo que puedes hacer con cualquiera de ellas. De este lado las acomodarías, digamos, hacia la izquierda, todas juntas, etcétera. Voy a regresarme a algunas posiciones atrás y pues básicamente aquí las tenemos. Recuerda que siempre que tú quieras alinear por medio de estos controles de aquí arriba, debes de tener seleccionadas las capas correspondientes con respecto a las fotos que tú quieras acomodar de manera centrada o alineada.